ustedes pues ya han sido alumnos míos, algunos otros pues están empezando la carrera y no han llegado a este momento. Sin embargo, el tema del que hoy vamos a hablar es un tema que creo que es muy clínico, es muy práctico y muchas veces es un tema que puede no pasar desapercibido, sino no dársele la importancia necesaria, y no es hasta que están en un hospital cuando se dan cuenta lo importante que es aprender a valorar a un paciente con una fractura o una dislocación, ¿vale? Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. Voy a iniciar hablando acerca de lo que es una forma muy práctica de evaluar las fracturas y las luxaciones, pero sin dejar por alto algunos conceptos que es muy importante aprendamos a manejar ya desde ahorita, porque va a ser parte del idioma con el que nos vamos a comunicar a nivel médico. Una fractura es una solución de continuidad en un hueso. Existen diversos tipos de fracturas. En términos generales, pues es una herida, como una herida en cualquier otro tejido. Así tenemos fracturas por estrés, las que se producen cuando el hueso es sometido a cargas repetidas de pequeña intensidad. Lo común es que sepamos que un paciente es atropellado o recibe un traumatismo de alta energía y se fractura. Pero también existen este tipo de fracturas, por ejemplo, en los corredores de largas distancias, que por cargas repetidas, aunque son de pequeña intensidad, finalmente llevan al hueso a sufrir una falla. Una fractura patológica es aquella que se produce en un hueso que ya estaba previamente lesionado o debilitado. Por ejemplo, un hueso que tenga un tumor, ya sea un tumor primario en el hueso o un tumor metastásico, puede fracturarse fácilmente porque su masa está debilitada. Por ejemplo, las fracturas por osteoporosis en pacientes que tienen osteoporosis se pueden considerar fracturas patológicas porque la osteoporosis es una enfermedad debilitante del hueso. Y bueno, tenemos otros tipos de fracturas como son las fracturas abiertas o fracturas expuestas, en las que estas se producen cuando el hueso de dentro hacia afuera o bien de fuera a adentro queda expuesto al ambiente externo. De fuera a adentro puede ser, por ejemplo, una herida por proyectil de arma de fuego, un traumatismo por un atropellamiento o una herida punzocortante. Estas pueden producir fracturas abiertas o expuestas. Las causas son múltiples y ya hemos mencionado algunas. Lo común es que se presenten estas fracturas por traumatismos de alta energía, pero en ocasiones, como les mencionaba yo, puede haber traumatismos mínimos, lo cual nos debe hacer pensar que ese hueso puede tener alguna patología de fondo. Hay ciertos patrones de fractura que pueden indicarnos la posibilidad de abuso infantil, como lo vamos a ver en algunos ejemplos ahorita. Básicamente, las fracturas se pueden producir por dos mecanismos de lesión: los mecanismos directos y los mecanismos indirectos. Un mecanismo directo es aquel en el cual la fractura se produce en donde se produce el traumatismo. A eso se le llama un mecanismo directo de fractura. Un mecanismo indirecto es cuando la fractura ocurre distante a donde se producen las fuerzas que provocan la fractura. El ejemplo más claro es la fractura de la rótula. Aquí en esta imagen, a su parte inferior derecha de su pantalla, ustedes observan una fractura de la rótula. En el polo superior de la rótula, como lo estoy señalando, se inserta el tendón del cuádriceps. Y en el polo inferior de la rótula se inserta el tendón rotuliano. Cuando el tendón del cuádriceps jala hacia arriba, ejerce su fuerza en este borde. Y cuando el tendón patelar ejerce su fuerza en este borde y la fractura se produce en medio. Ese es un mecanismo de lesión indirecto, porque en donde se produce la fractura no ocurrió el traumatismo propiamente dicho o la fuerza que provocó la fractura. Esa fuerza que provocó la fractura se ocasionó lejos o distante
al sitio de la fractura. En este ejemplo que vemos aquí arriba, este paciente, aquí lo señalan las flechas, tuvo un traumatismo directo en esta zona, en donde se produjo la fractura. Ese es el mecanismo directo de fractura. Por ejemplo, una fractura como la que ustedes están viendo aquí, en donde pongo mi cursor, puede ser producida por un proyectil de arma de fuego. Bueno, donde entra la bala y golpea al hueso, esa es una fractura directa, por mecanismo directo de lesión. Entonces tenemos varios ejemplos, pero quizá los más representativos sean esos. Aquí tenemos otros ejemplos relacionados, pero con fracturas en los niños. Los mecanismos de lesión directos e indirectos aplican tanto en niños como en adultos. Pero en los niños, debido a su plasticidad propia de la edad, hay patrones de fractura propios de ellos. Así, si ustedes observan, aquí hay una fractura en el radio, pero del otro extremo no existe fractura. A eso se le llama fractura en tallo verde. Aquí si ustedes observan, se observan unos abombamientos en el radio distal y otros aquí en el cúbito distal. Este también es un patrón de fractura en niños. Se le llama fractura en torus o en hebilla. Si ustedes observan estos dos huesos, el radio y el cúbito, no se observan fracturados, solamente se observan doblados. La misma plasticidad, la misma flexibilidad del hueso en los niños hace que tengan un patrón de fractura llamado deformidad plástica. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Obviamente, mientras más pequeñito esté el niño, mientras más pequeñito esté el paciente, es más frecuente que observemos estos tres patrones de lesión. Es muy importante que vean que en los niños existe un cartílago de crecimiento, que es este. Por eso sabemos que es una fractura en un hueso en crecimiento. Entonces, las fracturas en tallo verde, como las estamos viendo aquí, o en rama verde, las fracturas en torus o en hebilla, y la deformidad plástica, como la que ustedes ven en esta fotografía, la foto A, son patrones de fractura propios del paciente pediátrico. Ahora bien, ¿por qué se fractura un hueso? Es importante, jóvenes, que tengan en cuenta que el hueso es un tejido metabólicamente activo. No es un tejido inerte, es un tejido que tiene células, que tiene vida, que está sujeto a un proceso anabólico y a un proceso catabólico. Están sufriendo un proceso de aplicación de hueso o deposición ósea y de resorción ósea. Eso permite que el hueso adquiera su forma, la forma que debe de tener de acuerdo a en la ubicación que esté y de acuerdo a las fuerzas a que se ha sometido. Por eso nuestros huesos son diferentes. Si ustedes observan, no es lo mismo el hueso del húmero que el hueso del fémur. Si bien es cierto, en ambos tejidos, en ambos huesos, hay un proceso de depositar hueso y de resorber hueso, las características son diferentes. ¿Por qué? Porque las fuerzas a que están sometidos son diferentes. Entonces, esto nos lleva a entender que cuando las fuerzas que se aplican a un hueso sobrepasan su límite de resistencia, se produce una fractura. El hueso tiene una capacidad de flexión. Nosotros no lo vemos, digamos, a gran escala, pero molecularmente, intrínsecamente, el hueso tiene fibras que son flexibles. Ustedes están viendo aquí una imagen en la que se ve lo que suponemos es un hueso que se está doblando. Imagínense que esta flecha azul es una fuerza que se le está aplicando a un hueso que estaba recto. Esa fuerza va a provocar que ese hueso, dentro de su flexibilidad, se vaya incurvando. Y entonces, del lado convexo, tenemos una fuerza de tensión y del lado cóncavo, una fuerza de compresión. Cuando la fuerza de tensión
provocado por la fuerza aplicada continuamente supera la capacidad del hueso, entonces sus fibras van a fallar y se producirá la fractura como lo están viendo aquí. ¿Vale? Entonces, no olvidemos que el hueso es un tejido viscoelástico, capaz de absorber energía, pero que cuando esa capacidad es superada, se va a producir una fractura. Hay un término que usamos constantemente en traumatología, en las fracturas, que es conminución. Este término significa que una fractura tiene varios fragmentos. Ejemplo, esta fractura que ustedes ven aquí es diferente de la que ven acá. Si se fijan, solamente hay un trazo y hay un pequeño fragmentito aquí. Esta fractura, vean cuántos fragmentos tiene. Tiene dos fragmentos principales, este, y en medio tiene varios más. A eso se le llama fractura conminuta o fractura multifragmentada. Entonces, no olvidemos que el hueso tiene las capacidades de absorber energía por esa capacidad viscoelástica, esa capacidad de flexibilidad intrínseca que tiene. Y cuando eso es superado por la aplicación de la fuerza, entonces se produce la fractura. Esa es una parte muy, muy importante que no debemos olvidar. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas y signos clásicos de una fractura? Pues lo que ustedes ya saben, dolor, incapacidad funcional, es decir, la persona no va a mover la extremidad. Puede haber deformidad, ciertas fracturas, es fácil ver la deformidad que producen en las extremidades de los pacientes. Suele haber crepitación, esto es cuando roza un fragmento de fractura contra otro, aumento de volumen o edema, equimosis como la que están ustedes viendo aquí, vean, el hueso es un tejido que sangra y esa sangre se va a infiltrar en los tejidos blandos como el tejido celular subcutáneo y la piel y genera estas equimosis tan extensas. O bien puede haber heridas agregadas, abrasiones o heridas francamente que expongan ese hueso. Es muy importante que todo paciente que ustedes vean fracturado con heridas sobre la fractura o cercanas al sitio de la fractura, esa fractura hay que considerar que está expuesta hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, estos síntomas y signos podemos encontrarlos con cualquier otro tipo de golpe, es decir, un esguince, una simple contusión puede también generarnos dolor, edema, equimosis. La parte de la evaluación clínica los va a orientar a ustedes a saber qué más deben de solicitar para la evaluación diagnóstica de su paciente. Pero algo que nunca debe de faltar es la evaluación del estado neurovascular. Muchos pacientes fracturados no se detectan lesiones neurológicas agregadas, pasan desapercibidas, no se hace el diagnóstico y el paciente puede quedar con secuelas graves desde el punto de vista funcional. O bien, que no se detecte una lesión vascular grande, por ejemplo, una fractura en la región del codo, que tenga una lesión de la arteria, puede pasar desapercibido y el paciente puede perder la extremidad. O una fractura en el húmero proximal que lesione la arteria axilar, puede pasar desapercibida y entonces el paciente o morir desangrado o perder la extremidad. Entonces, la evaluación del estado neurovascular es una parte, un elemento muy, muy importante en todo paciente que tenga sospecha de fractura, de dislocación o incluso con un simple traumatismo. Debe ser parte de la evaluación de rutina de nuestros pacientes. Vean, estos son ejemplos de fracturas. Por ejemplo, una fractura en la región del codo en un niño, una fractura supracondilia. Observen esta figura de aquí arriba. Esta es una fractura muy grave porque las estructuras neurovasculares que corren por delante del codo pueden verse severamente lesionadas. Con mucha frecuencia estas fracturas las vemos expuestas. Observen este pico en el hueso proximal. Este pico usualmente sale a través de la piel y expone la fractura.
Entonces es muy importante que no perdamos de vista eso. Vean la deformidad que puede provocar una fractura, el aumento de volumen. Entonces es muy importante que hagamos una correcta evaluación de nuestros pacientes. Bien, ahora, una vez que tú tienes un paciente fracturado, el paciente te va a preguntar no solamente qué tratamiento le vas a dar, sino cuál es el pronóstico de su fractura. Los pacientes te preguntan, oiga doctor, ¿y mi fractura va a curar? ¿Se va a complicar mi fractura? Entonces, tú debes estar en capacidad, una vez que has evaluado a tu paciente, de responderle eso. Pero no debemos olvidar que existen diversos tipos de factores que van a influir en el resultado de esa lesión. Lo estamos viendo ahorita con esta pandemia tan grave en el COVID. ¿En quiénes es más grave el COVID? En el paciente que tiene factores de riesgo para que no se obtenga un buen resultado. Lo mismo pasa con las fracturas, y con cualquier tipo de lesión. En este caso, en el caso de las fracturas, no solamente tomar en cuenta que se fracturó un hueso, sino que se fracturó un hueso en un paciente que puede tener otras condiciones que favorezcan un mal resultado. Entonces, estas son las variables que pueden influir en la curación o la no curación de las fracturas. Por ejemplo, lo relacionado con la lesión. No es lo mismo una fractura abierta que una fractura cerrada. Variables relacionadas al paciente, la edad. Si las fracturas curan mejor y más rápido en un niño pequeñito que en un anciano. El estado metabólico, si el paciente es diabético, tiene factores de riesgo. Si tiene otras enfermedades e incluso ciertos medicamentos pueden contrarrestar el proceso de curación de una fractura. Otros factores que debemos tomar en cuenta es qué tejido se lesionó. El hueso es un tejido que tiene circulación. Sin embargo, el cartílago no. Entonces, el cartílago, una vez que se lesiona, puede tener dificultades para su proceso de curación. Es decir, no va a curar. ¿Por qué? Porque no tiene circulación. Y la otra variable que tenemos que tomar en cuenta es el tratamiento que se le haya dado al paciente. De una vez les voy a comentar que para que una fractura influyamos en el proceso de la curación, es muy importante tres condiciones, entre otras, pero fundamentalmente se requiere que exista una inmovilización de esa fractura. Número dos, que exista contacto entre los fragmentos de la fractura. Y tres, que exista una adecuada circulación sanguínea en ese hueso. Esas son tres condiciones que no deben de faltar en el proceso de curación de una fractura, independientemente del tratamiento que yo le dé al paciente. La fractura debe estar inmovilizada, debe de haber contacto entre los fragmentos de la fractura y una correcta o una adecuada circulación. El proceso de la curación implica tres fases: inflamación, reparación y remodelado. Es decir, una vez que el tejido ha curado, tiende a recuperar su forma anatómica y su capacidad funcional. Eso es lo normal, que lleguemos a un proceso de la restauración del tejido original. Sin embargo, puede haber cicatrices excesivas, como los queloides, o bien fallas de la curación. Cuando una fractura no cura, se le llama pseudoartrosis o no unión de la fractura. Así se le llama. Y aquí están las definiciones. Cuando una fractura consolida es cuando el hueso se restauró tanto anatómica como en sus propiedades funcionales o mecánicas. Un retraso de la unión o de la consolidación es cuando el hueso sí está curando, pero se está tardando un poquito más de lo normal. Y la no unión o la pseudoartrosis es cuando el hueso no pudo recuperar sus propiedades anatómicas ni funcionales en el tiempo esperado. Es decir, el paciente sigue con dolor,
la fractura se sigue moviendo y en la radiografía no ves datos de que la fractura haya progresado a la curación. Cuando nosotros evaluamos a un paciente fracturado, bueno, ya hicimos la evaluación clínica, ya hicimos la evaluación de nuestra exploración física. Con mucha frecuencia podemos tener fallas en cómo describir una fractura, ya cuando tenemos la radiografía enfrente. Entonces yo les digo a mis alumnos, bueno, pues es una fractura que tiene varios apellidos. ¿A qué me refiero? Tenemos que, así como leen o van a aprender a leer un electrocardiograma, lo que es la onda P, que tenga ritmo, que el segmento ST, la frecuencia cardíaca. Lo mismo tienen que hacer cuando describan una fractura en una radiografía. Si ustedes ven una fractura de fémur en una radiografía y ustedes dicen, doctor, tiene solamente una fractura de fémur, pues el fémur es un hueso muy largo, ¿verdad? Que tiene varias regiones. La cabeza femoral, el cuello femoral, las zonas trocantéricas, el trocánter menor, la zona de los cóndilos femorales, es muy amplio. Entonces, tenemos que aprender a describir esa fractura porque eso tiene implicaciones también en el tratamiento. No es lo mismo tener una fractura en una diáfisis que tener una fractura en una epífisis. El tratamiento cambia y no solamente eso. En las zonas epifisiarias y metafisiarias, el hueso es más vascularizado que en las zonas diafisiarias. Entonces uno espera que las fracturas en los extremos óseos curen más rápido que las fracturas en las zonas diafisiarias. Pues todo eso es muy importante que ustedes no lo olviden. Bien, una parte importante cuando describimos una fractura es primero saber si es una fractura abierta o cerrada. Eso lo determinas clínicamente y obviamente tiene mucha trascendencia, sobre todo por los riesgos de una fractura abierta. El principal riesgo de una fractura abierta es una infección y que el hueso se infecte y no consolide la fractura. Bueno,